Bienvenidos a esta tercera semana de nuestro núcleo Modelos de Negocios Sustentables. En esta oportunidad vamos a tener tres componentes en nuestra agenda, que son cómo se conceptualizan los modelos de negocios sustentables, qué y cómo se desarrollan las tres capas y cómo se analizan los modelos de negocios sustentables. En primer lugar, entonces, para entender cómo se conceptualizan los modelos de negocios sustentables, debemos tener presente el concepto de la triple capa o la triple cuenta de resultados, el modelo de la triple cuenta de resultados. Este modelo, este modelo de negocio está orientado a estructurar los problemas de sostenibilidad, teniendo una coherencia horizontal y vertical, y al mismo tiempo sirve como una herramienta para explorar la innovación de ese modelo de negocio. Entonces, este modelo de negocio de la triple capa extiende el lienzo del modelo económico original, que conocemos como el Canvas tradicional, y agrega dos capas nuevas, que son la ambiental y la social. Esta capa ambiental genera una perspectiva de ese modelo de negocio del ciclo de vida, y en lo social se genera una perspectiva de los interesados o los grupos de interés. Entonces, acá tenemos que entender que para conceptualizar los modelos de negocios sustentables, todas las organizaciones deben abordar de una forma más activa temas relacionados con, por ejemplo, crisis financieras, desigualdades económicas y sociales en los países o en las organizaciones, eventos ambientales que muchas veces no han sido considerados dentro de esos negocios, dentro de esos modelos de negocios, escasez de recursos materiales, demandas de energía también asociado con lo ambiental, y el desarrollo tecnológico ya de una forma más innovadora. En cuanto a los desafíos que se encuentran en estos modelos de negocios sustentables, son la integración creativa de innovaciones tanto ecoeficientes como ecoeficaces, conservar y mejorar los recursos naturales, sociales y financieros desde esas tres dimensiones de la sostenibilidad, que es lo ambiental, lo social y lo económico, cambios más allá de la organización que trasciendan el entorno, integrar una conciencia de sostenibilidad dentro de ese concepto del modelo de negocio y generar un aprovechamiento del análisis del ciclo de vida y de las partes interesadas. Entonces, en este sentido, nos encontramos con un concepto de modelo de negocios sustentables que incluye esas tres capas: económica, ambiental y social, que son las tres dimensiones de sostenibilidad. En lo económico, este modelo de negocio sustentable define la forma en cómo la empresa crea, entrega y captura valor desde los productos, servicios o tecnologías que ofrece. En lo ambiental, la organización evalúa cómo se pueden generar más beneficios ambientales que impactos ambientales. Y desde lo social, un modelo de negocio sustentable se enfoca en las partes interesadas para capturar las influencias mutuas entre los interesados y la organización. Y además también en lo social se busca capturar esos impactos sociales que está generando la organización, que se deriva de sus relaciones con los grupos de interés. Tenemos entonces aquí un ejemplo, es el ejemplo de Nespresso. Vamos a analizarlo en esas tres capas o tres diferentes modelos de negocio, analizándolo desde un componente ambiental, un componente económico y un componente social. Entonces, ¿qué y cómo se desarrollan esas tres capas? Tenemos acá el lienzo para la capa económica, y tenemos entonces el ejemplo de Nespresso, que es importante aquí aclarar que este lienzo económico es el mismo Canvas tradicional que conocemos. Se enfoca entonces en una propuesta de valor. En el caso de Nespresso es generar un café de calidad tanto en restaurante como en casa. Sus aliados clave son productores de máquinas de café. Dentro de sus actividades clave está la producción, el mercadeo y la logística. Dentro de los recursos se tienen tiendas, marca, patentes y plantas de producción. En su relación con clientes se tiene un Nespresso Club para estos clientes. En canales se pueden encontrar en boutiques, en tiendas detallistas, en página web, en call center. Y sus clientes son principalmente hogares y oficinas. En cuanto a su estructura de costos, se tienen entonces producciones de las cápsulas,
los costos que esto genera, los costos de mercadeo, de distribución y también los canales. En la estructura de ingresos podemos entender que Nespresso recibe ingresos por la venta de las cápsulas, pero también por la venta de máquinas y accesorios. Por otra parte, vamos a detallar ya más en lo ambiental y lo social, ya que son esas dos nuevas capas que se adicionan o se añaden a ese concepto de modelo de negocio tradicional que conocemos originalmente como Canvas. Entonces, en la dimensión ambiental tenemos los mismos 9 bloques, pero ya nombrados de manera diferente. Por ejemplo, en el caso del modelo económico o la capa económica, teníamos como propuesta de valor aquí en el centro, y ya en el canvas ambiental o en la capa ambiental tenemos, por ejemplo, valor funcional. Sin embargo, es importante entender que todos estos componentes económicos, ambientales y sociales tienen una coherencia vertical y horizontal que les estaré explicando más adelante. Entonces, para el caso de Nespresso, vamos a desarrollar estos componentes de la dimensión o de la capa ambiental, empezando entonces por este valor funcional. ¿Qué es el valor funcional? Describe los resultados focales de un servicio o un producto de la organización. Es la unidad funcional en una evaluación del ciclo de vida. Entonces, la unidad funcional para el ejemplo que estamos analizando en Nespresso es una cápsula de espresso de 40 mililitros. Esa es la unidad funcional, pero estamos hablando de valor funcional. Entonces, el valor funcional es el total de estas cápsulas consumidas por los clientes en un periodo de tiempo dado, que por lo general se mide en un año, ¿cierto? ¿Por qué se define el valor funcional? Para aclarar lo que se está examinando en la capa ambiental y también para que se tenga una línea de base para explorar los impactos de modelos comerciales potenciales alternativos. En cuanto a materiales, los materiales se refieren a las existencias biofísicas utilizadas para representar ese valor funcional. Entonces, los fabricantes compran y transforman grandes cantidades de materiales físicos, mientras que las organizaciones de servicios tienden a requerir materiales en forma más de infraestructura, de construcción y TI, o tecnologías de la información. En el caso de Nespresso, sus principales materiales o su principal material son los granos de café. Estos granos de café representan el 19,9% de su huella de carbono. El aluminio, que también se utiliza para la producción de las cápsulas, se incluye también dentro de los materiales del ciclo de vida, ya que este aluminio representa el 6% de la huella de carbono que genera Nespresso. En cuanto a producción, la producción extiende el componente de actividades clave, es decir, es el equivalente a las actividades clave en la capa económica y ya se extiende a un nivel ambiental capturando las acciones que la organización compromete para la creación de valor. Entonces, para Nespresso, los procesos industriales para preparar los granos de café representan el 4,5% de su huella de carbono y la fabricación de las cápsulas representa el 13,3%. Entonces, está generando mayor huella de carbono esa fabricación de cápsulas que la preparación de los granos de café. En suministros y outsourcing representan todas las otras diversas actividades de material y producción que son necesarias para el valor funcional, pero que no son centrales para la organización, es decir, no son actividades clave. Para Nespresso, la creación de servicios de energía y servicios in situ, los datos disponibles sobre la huella de carbono del fabricante de la cápsula de café, la mayoría de los impactos de los suministros y la externalización, como las máquinas y las cápsulas, pues se incluyen en este bloque. En cuanto a la distribución, que es otro de los componentes de esta capa ambiental, tenemos que aclarar que la distribución implica el transporte de bienes. En el caso de un proveedor de servicios o un fabricante de productos, la distribución representa los medios físicos por los cuales la organización le garantiza a sus clientes el acceso a su valor funcional.
Entonces, en el caso de Nespresso, la distribución implica el envío de granos de café como su materia prima y posteriormente los empaques de café durante miles de kilómetros, con el efecto total de representar solo el 4,6% de la huella de carbono de Nespresso, este proceso de distribución. Sus prácticas de distribución favorecen al tren sobre los camiones, es decir, que la mayoría de la distribución en Nespresso se realiza por trenes. Además, los productos están empacados en cajas de cartón que representan el 3,6% de su huella de carbono. En las fases de uso, tenemos que entender que una fase de uso se centra en el impacto de la participación del cliente, en el valor funcional de la organización o servicio central y o producto. ¿Qué quiere decir esto? Temas como mantenimiento, reparación de productos se deben incluir en esas fases de uso. Para Nespresso, por ejemplo, la fase de uso consta de 3 elementos. En un primer lugar, se tienen necesidades de energía y agua de un cliente para preparar el café. Esto suma un 10,9%. En segundo lugar, el uso y la producción de la máquina representa el 7,8%. Y en tercer y último lugar, se tiene la producción y el lavado de la cápsula de café, que es el elemento individual más grande de todo el ciclo de vida y tiene un 28% del impacto de carbono de Nespresso. En cuanto al componente del fin de ciclo de vida, el final de la vida útil es cuando el cliente elige finalizar el consumo del valor funcional y también esto implica problemas de reutilización del material, como por ejemplo la refabricación, la reutilización, el reciclaje, el desmontaje, la incineración o la eliminación de un producto. En el caso de Nespresso, al final de la vida útil se abordan los impactos de sus recipientes expresos usados que consisten en café agotado y aluminio. Entonces, las cápsulas, ese empaquetado y la máquina en una combinación de escenarios al final de la vida, que incluye el relleno sanitario y el reciclaje, suman un 5,5% del impacto total del carbono de esta organización. Entonces, las cápsulas solo se pueden reciclar si se devuelven a uno de los 14,000 puntos de recogida exclusivos de Nespresso. Entonces, allí se detecta, por ejemplo, una falencia en temas ambientales en el fin del ciclo de vida de este producto. En cuanto a impactos ambientales, cuando hablamos de impactos ambientales en un modelo de negocio, se deben entonces abordar los costos ecológicos de las acciones que la organización está generando. Y en el caso de Nespresso, sus impactos ambientales pueden apuntar a su mayor contribuyente, que es la etapa de uso, con 46,6% de la huella total de carbono generada. Finalmente, los beneficios ambientales pues amplían ese concepto de creación de valor más allá del valor puramente financiero. Y entonces, en el caso de Nespresso, un ejemplo pues, de esos beneficios ambientales que se están generando es la reducción del 20,7% en las emisiones de carbono que se logran con el rediseño de las máquinas para que sean más eficientes en su consumo de energía. Entonces, acá tenemos el resumen de ese modelo de negocio ambiental con esos 9 componentes o criterios que acabamos de analizar. En cuanto a la capa social o la capa que analiza la dimensión social de la organización, también encontramos los mismos 9 bloques, pero analizados desde una perspectiva de esos grupos de interés. Entonces, dentro de su propuesta de valor, que era equivalente al valor funcional, tenemos en lo social un valor social. Este valor social, entonces, se refiere al aspecto de la misión de una organización que se centra en crear beneficios para sus grupos de interés y la sociedad en general. Entonces, en Nespresso, una comprensión más amplia del valor social de la empresa se resume en sus principios empresariales, que son mejorar la calidad de vida de los consumidores todos los días, en todas partes, ofreciendo comidas y bebidas más sabrosas y saludables
y fomentando un estilo de vida saludable. Eso es su valor social, ese impacto que está generando en sus consumidores. En cuanto a empleados, lo vemos aquí, colaboradores o empleados, se pueden incluir una serie de elementos, como por ejemplo cantidades y tipos de empleados, datos demográficos sobresalientes de los empleados, variaciones salariales, género, origen étnico, educación. En el caso de Nespresso, la capacitación se tiene allí dentro de la organización, desarrollo profesional, programas de apoyo, contribuyen a la viabilidad y éxito de la organización. Aproximadamente el 70% de sus empleados, como un dato que se pone allí en este componente, están orientados al cliente. Sus empleados trabajan en más de 60 países y ellos mismos representan más de 90 nacionalidades. En cuanto a gobernanza, la gobernanza capta esa estructura organizacional y las políticas de toma de decisiones de una empresa. Comunidad de negocios autónoma dentro de Nestlé. Nestlé es una Nespresso es una unidad de negocio dentro de Nestlé. Entonces, se ha marcado el objetivo de ser transparente en la toma de decisiones y de involucrar activamente a las partes interesadas para poder crear valor. En cuanto a las comunidades, pues todas las organizaciones interactúan con comunidades y de esto puede depender también su éxito o fracaso. Para Nespresso, desarrollar relaciones de proveedores exitosas dentro de caficultores es muy importante, ya que pues, la empresa consume grandes cantidades de café de muy alta calidad. Entonces, para satisfacer estas demandas de café, Nespresso se asoció con la ONG Rainforest Alliance para capacitar y apoyar a más de 62,000 agricultores en formas de mejorar de forma sostenible la calidad y el rendimiento del café. Y esto pues obviamente se va a ver retribuido en mayores ingresos. El bloque de cultura de la sociedad reconoce el impacto potencial de una organización en la sociedad. Entonces, para Nespresso se tienen que, por ejemplo, se podría argumentar que las porciones individuales de taza de café apuntan a una cultura de individualismo, porque los pots son individuales. Pero, por otro lado, las sólidas prácticas y programas de responsabilidad social corporativa de esta organización también pueden interpretarse como una cultura de responsabilidad y proactividad. Siguiente bloque, dentro de la escala de alcance, esto describe la profundidad y la amplitud de las relaciones que una organización construye con sus partes interesadas a través de sus acciones en el tiempo. Entonces, para Nespresso, la escala de alcance está representada por una creciente compañía que cada vez opera en más países. Actualmente están operando en más de 60 países con más de 320 escaparates y su alcance también es profundo y diversificado cuando se crean programas sociales adicionales, como por ejemplo educación de idiomas y programas de microcrédito para su cadena de suministro. En cuanto a los usuarios finales, un usuario final es la persona que consume esa propuesta de valor. Entonces, el usuario final en Nespresso es el cliente que busca café a demanda de alta calidad. En el lienzo social, entonces, Nespresso busca proporcionar valor al satisfacer las necesidades del usuario en cuanto al sabor, a la calidez y a un aumento de cafeína de esos consumidores. Impactos sociales: aborda los costos sociales de una organización, complementa y amplía los costos financieros de la capa económica y los impactos biofísicos de la capa ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Se miden y analizan entonces esos impactos sociales negativos que podrían derivarse de su compromiso con los agricultores locales, en el caso de Nespresso, y a su vez esto también podría alterar la agricultura cultural y las prácticas sociales existentes. Entonces también se puede generar unas percepciones negativas en cuanto a, por ejemplo, el consumo de la cafeína. Dentro de los beneficios sociales, como último componente de este modelo de negocio social,
se tiene entonces que los beneficios sociales son los aspectos positivos de creación de valor social de la acción de la organización. Este componente es para considerar explícitamente los beneficios sociales que se generan cuando la organización opera. Entonces, en Nespresso, los beneficios sociales pueden incluir, por ejemplo, el desarrollo del personal a manera interna y los impactos del compromiso con la comunidad de manera externa. Además, también se pueden brindar oportunidades de capacitación para los empleados o colaboradores a través de sus proveedores de café con la asociación que tienen con Rainforest Alliance. Acá tenemos el resumen de ese modelo de negocio social, teniendo unas comunidades locales de agricultores, el programa de desarrollo sostenible con Rainforest Alliance, tenemos gobernanza como una unidad de negocio autónoma, basado en la transparencia de sus tomas de decisiones, los colaboradores se tienen como un lugar de trabajo positivo con más de 90 nacionalidades. Dentro del valor social es mejorar la calidad de vida de sus consumidores. En la cultura de la sociedad es una cultura de la individualidad, pero también se tienen en cuenta esa educación, digamos, del consumo del café. Escala de alcance, se tiene 60 países en todo el mundo, con más de 320 storefronts. Usuario final, se busca generar un aumento en el consumo de cafeína, la calidez y el gusto por el café. Impactos sociales negativos, puede ser una dependencia potencial a la cafeína, desplazamiento potencial de prácticas y cosechas agrícolas tradicionales. En cuanto a los beneficios, entonces, se puede generar un compromiso de la comunidad para mejorar la calidad de vida de las partes interesadas y un desarrollo personal de los agricultores a través de programas de capacitación. Finalmente, entonces, ¿cómo se analizan esos modelos de negocios sustentables? Pues estos modelos de negocios sustentables deben tener una coherencia horizontal y una coherencia vertical. Esa coherencia horizontal se da al interior de cada una de las tres capas, dentro de la capa económica, dentro de la capa ambiental y dentro de la capa social, pero al mismo tiempo esa coherencia horizontal debe generar una coherencia vertical. Ya lo veíamos con el componente de propuesta de valor en lo económico, que era también valor funcional, y teníamos valor social en lo social. Entonces, cada uno de los componentes o de los bloques del modelo de negocio tradicional tiene un equivalente en la capa ambiental y en la capa social, lo cual garantiza una coherencia vertical de esos modelos de negocio. En el caso de Nespresso, si analizamos esa coherencia horizontal, que es al interior, mirando de manera separada cada una de estas capas, ambiental, económica y social, podemos entender entonces que su modelo comercial se basa en dos vectores principales. Por un lado, venden una máquina que ejecuta tecnología patentada y por el otro ofrecen cápsulas individuales de café como un consumible de marca. Entonces ya se empieza a mirar en el nivel económico. Este modelo prospera porque encierra a los clientes en un modelo de negocio que los hace comprar la tecnología o la máquina y al mismo tiempo comprar los pots de café. A nivel medioambiental, este modelo distribuye el impacto entre la máquina y las cápsulas, pero la empresa excluye los impactos de la producción de la máquina. No se están analizando. A nivel social, Nespresso apoya activamente a los agricultores, también a sus proveedores, pero dice poco sobre el impacto social de su producto en sus usuarios finales. Y un simple análisis de estos dos vectores demuestra que Nespresso tiene oportunidades para mejorar las ineficiencias ambientales y sociales en su modelo de negocio. Entonces, acá se puede entender o concluir que al utilizar la Triple Layer Business Model Canvas o la triple capa, el modelo de Canvas de la triple cuenta, uno puede entonces comenzar a explorar temas que van más allá de la propia organización. Se podrían empezar a incluir discusiones con partes interesadas para innovar en esos modelos de negocio y a su vez tener mayores beneficios ambientales y sociales. Por otra parte, la coherencia vertical
ya es analizando cada uno de estos 9 bloques de manera vertical, se puede entender entonces que la alineación de cada componente proporciona una coherencia vertical. En el caso de Nespresso, por ejemplo, la alineación de acciones e interconexiones entre los diferentes tipos de valor, se puede ver una falta de alineación a través de las capas. Esas 3 capas no están alineadas en términos de qué, por ejemplo, la conexión entre su cliente-relación, acciones al final de la vida e impacto social. Entonces, por ejemplo, la relación cliente se deriva de una relación a largo plazo fundada en membresía y exclusividad, pero con el tiempo las cápsulas de Nespresso se convirtieron en un artículo de supermercado. Sus productos parecen promover el consumo individual en lugar de una experiencia comunitaria. También se tienen, digamos que, oportunidades en la recuperación y reciclaje de sus productos y también se generan entonces unas preocupaciones ambientales y sociales que pueden conducir a una exploración más activa y creativa de la sostenibilidad. Finalmente, entonces, podemos concluir que los modelos de negocios van más allá de lo netamente económico, dejando de pensar solo en la rentabilidad por el inversionista y se deben incluir otros aspectos también sociales y ambientales que impactan de manera positiva o negativa esa organización. Entonces, el uso de la Triple Layer Business Model Canvas o el Canvas de la triple capa permite visualizar mejor las relaciones entre estos 3 componentes que les mencionaba, lo económico, lo ambiental y lo social, para tener una toma de decisiones ecoeficientes y ecoeficaces. Y finalmente, la creatividad y la innovación en esos modelos de negocio son fundamentales para construir formas diferentes de crear, entregar y capturar valor, aprovechando los recursos actuales, pero sobre todo cuidándolos de las generaciones futuras. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias.